Pueden sentarse, tomar su lugar. Traemos una jornada de haber terminado el campamento de jóvenes y quisimos compartir el día de hoy un mensaje que estuvimos compartiendo con ellos hace unos días. Queremos hablar acerca de el costo de seguir a Cristo. ¿Cuánto cuesta seguir al Señor? Y quiero invitarte a abrir la escritura en Lucas capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 25 al 35. Lucas capítulo 14 de los versículos 25 al 35. Dice la escritura, una gran multitud seguía a Jesús. Y él se dio la vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 hombres pueden vencer a los 20,000 soldados que marchan en contra de él? Y si no puede, enviaría una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hay una idea un poco distorsionada que se ha vendido acerca del Evangelio. Se nos ha dicho que seguir a Jesús es una cuestión de comodidad. Se nos ha dicho que ser discípulos de Cristo implica que podamos alcanzar nuestro más grande confort en la vida. De tal manera que nuestras pretensiones y perspectivas acerca de seguir a Cristo es tener una vida color de rosa, resuelta, perfecta, funcional, de prosperidad, de paz, un montón de cualidades que, si bien es cierto, vienen de parte de Dios y no pueden venir de otro lado. La realidad es que seguir a Cristo, ser un verdadero discípulo de Jesús, implica una renuncia sistemática, consciente de nosotros mismos por agradar al Señor. Aquí mismo en Lucas capítulo 14, que es el texto que acabamos de leer, Jesús mismo está advirtiendo que seguirlo implica una conciencia y un cálculo razonable. Y seguir a Jesús, pretender ser un discípulo de Cristo sin esta conciencia, sin este cálculo razonable, terminaría siendo algo que es una vergüenza pública, que no es gloria a Dios. Él dice que si no aborrecemos madre, padre, esposa, hijos, hermanos y hasta nosotros mismos, no estaríamos listos para seguir a Jesús. Y dice específicamente ahí en el versículo 20,
ahí mismo en el versículo 28, dice: sin embargo, no comiences, no empieces esta obra sin antes calcular el costo. Es el tipo de frases y de textos que al leerlos en la Biblia los pasamos por alto, pero Jesús lo menciona por alguna razón. Después de eso acompaña esta expresión de dos analogías, la de una construcción de un edificio y la de una guerra que aún no comienza, y dice: hey, tienes que sentarte a meditar si tienes la capacidad, si estás listo, si estás dispuesto a pagar el costo. Pero si no lo tienes, si no has calculado el costo, no empieces. ¿Por qué? Porque iniciar con esta tarea sin calcular el costo terminaría en vergüenza pública. Jesús no fue un predicador exagerado. No está haciendo una, no sé si es la palabra correcta, una hipérbole de esto. No lo está llevando al extremo para dejar clara una idea, sino que es la realidad de pretender seguir a Cristo. Necesitamos meditar en el costo. Y la pregunta que el día de hoy nos va a acompañar a lo largo de todo este mensaje es: ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de reunirnos, de sentarnos en este lugar y escuchar tu palabra. Oramos para que tu buen espíritu abunde en este lugar y esté dentro de cada uno de nosotros como consecuencia de nuestra fe, dándonos testimonio de Cristo, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Oramos para que haya un espíritu de sabiduría y revelación en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, mis hermanas, y que tu palabra, Señor, pueda confrontar nuestro proceder, nuestro caminar. Que sea un espejo a nuestra vida tu palabra, Señor, y que esto pueda revelar las más profundas intenciones de nuestro corazón. Y si estamos equivocados, si nos hemos desviado en nuestro caminar, oramos, Señor, para que tu espíritu y tu palabra, Señor, puedan enderezar el camino en nuestras vidas. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tuviera la oportunidad de llegar a este lugar, que ya lo hizo, pero tuviera la oportunidad de escoger entre la silla en la que está sentado y una cubeta, ¿dónde se sentaría? ¿Por qué? Por comodidad. Por comodidad. Por confort. Porque nuestra vida está programada con un cierto nivel de comodidad, de confort, y me atrevería a agregar de egoísmo, que pensamos primeramente en nosotros mismos y en estar bien, que en quizás incomodarnos un poco. Y el gran problema de esto es que el verdadero cristianismo, el verdadero seguir a Cristo, no nos ofrece una silla cómoda. No lo hace. No nos pone delante de nosotros una silla cómoda. La invitación de Jesús es muy clara. Y es que el costo de seguir a Cristo no es una retórica motivacional. Este es el verdadero lenguaje del evangelio: aborrecer a madre, a padre, a esposa, a hijos, a hermanos, inclusive a nosotros mismos. Este es el verdadero lenguaje del evangelio. El que quiere seguirme, dice Jesús, el que quiere ser mi discípulo, tiene que empezar a soltarlo todo. Tiene que soltarlo todo a los otros y a nosotros mismos, a madre, a padre, a esposa, a hijos, hermanos y nuestro propio ser. Tenemos que llevar nuestra vida. La invitación de Jesús es llevar nuestra vida hasta un punto final de muerte, y la advertencia es: no empieces, no lo sigas, no me sigas, dice Jesús, si antes no has calculado el costo, si antes no has sopesado lo que esto implica.
No está de más decir que seguir a Jesús es una cuestión de valientes. Seguir a Jesús es una cuestión de valientes. Cualquiera puede utilizar a Jesús como un accesorio de moda. Cualquiera puede utilizar la religión como un llaverito, ¿no? y presumir y decir: yo voy a la iglesia todos los domingos, yo ofrendo, yo diezmo, yo nací en un hogar cristiano, yo siempre estoy aportando, yo siempre estoy sirviendo. Cualquiera puede usar del cristianismo como un accesorio de moda. Cualquiera puede hacerlo. Pero seguir a Jesús es un tema de valientes, de verdadera radicalidad. En otras palabras, seguir a Jesús no es para cobardes. Seguir a Jesús no es para perezosos. Tampoco es para tacaños, ni para egoístas. Porque seguir a Jesús implica entregar nuestra vida completa y plenamente delante de Él. Quiero contarte una historia que la hemos venido contando los últimos domingos, pero hoy con otro enfoque. Vamos a hablar otra vez acerca de José el soñador. ¿Se acuerdan de él? El 11º de 12 hermanos, el hijo favorito de papi, y no me estoy burlando, pero pues así era. Su papá lo amaba tanto que pues se la pasaba trabajando menos, haciendo menos sacrificios, con más regalos de parte de papá, y sus hermanos notaban eso, sus hermanos veían eso. Era el favorito por algunas razones, y una de ellas es que era el hijo de la mujer que más amaba. Y sus hermanos, al cargarse de tanto odio y resentimiento tras esa situación, planearon matar a su hermano. Planearon tomar la vida de él en sus manos, y después el más grande de ellos, Rubén, dijo: no hay que hacer eso, no debemos de cargar con la sangre de nuestro hermano. Después planearon abandonarlo a su suerte y después terminaron vendiéndolo como un esclavo. José, Dios le dio talentos y habilidades un poco peculiares. No solamente lo dejaba soñar en grande, sino que lo dejaba interpretar esos sueños que soñaba en grande. Y al llegar a Egipto como un esclavo, fue vendido a Potifar, uno de los hombres más poderosos debajo de Faraón, o el rey, el emperador egipcio. Y en medio de ese servicio él empezó a prosperar. Él mismo y la casa de Potifar le iba muy bien, hasta que todos sabemos lo que pasó con la esposa de Potifar, que lo sedujo, y él no cedió nunca ante ello, y terminaron difamándolo y terminó en la cárcel. Después, ahí en la cárcel, Dios le dio gracia para volver a interpretar sueños, y pasaron algunos años y después Faraón tuvo un sueño, ese famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, de las espigas bien rectas, los manojos muy fuertes y espigas totalmente cayéndose. Y hoy sabemos lo que significaba el sueño, que vendrían 7 años de prosperidad y luego 7 años de sequía, de escasez, de hambre. José interpreta este sueño, se convierte en la mano derecha de Faraón y es encargado de todo este proyecto para que una nación completa, en ese momento el imperio más fuerte del planeta, pudiera sobrevivir a esta sequía que venía. Así que José estuvo trabajando arduamente junto con todo el pueblo egipcio durante 7 años, recaudando lo más que pudieron, sembrando lo más que pudieron, aprovechando el buen tiempo de bonanza que estaba viniendo. Pero después vinieron los 7 años de sequía. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 47, de los versículos 13 al 21. No lo leemos por cuestión de tiempo, pero si usted está anotando, ahí está el texto. Génesis capítulo 47, versículos del 13 al 21. Dice la escritura que el pueblo egipcio y todos los pueblos de alrededor, cuando empezaron a pasar hambre, cuando lo que habían almacenado no había sido suficiente, venían a Egipto y se presentaban delante de José y le decían: José, tenemos hambre, se acabaron nuestras cosechas, se acabó lo que teníamos en nuestro granero, ha pasado un año ya y tenemos hambre, queremos comer. Y entonces ellos voluntariamente ofrecían sus riquezas, su dinero, su moneda de cambio delante de José a cambio del alimento para todo un año. Y ellos regresaban a sus casas felices y contentos de tener que comer y cómo sostener a sus familias. Pero pasó un año y ese alimento se acabó y volvieron a tener hambre.
Y la sequía continuaba porque iba a durar 7 años. Y vinieron delante de José otra vez y le rogaron, le imploraron, le dijeron: José, tenemos hambre. Se acabó nuestro alimento y queremos sobrevivir. Tenemos una amplia necesidad de sobrevivir, pero ya no tenemos dinero. Pero sí tenemos animales. Podemos entregarte nuestros animales, podemos entregarte nuestro ganado a cambio de que tú nos puedas dar de comer una vez más, un año más de alimento. Y José hacía ese trato con ellos y recibía los animales del pueblo, en cambio les alimentaba un año más, pero cuando se volvía a acabar el alimento, este pueblo regresó hambriento un año después. José, soy yo de nuevo. Tenemos hambre y queremos sobrevivir. Ya te dimos nuestro dinero, ya te dimos nuestro ganado, no tenemos más que dar, pero tenemos propiedades y podemos entregarte nuestras tierras, podemos entregarte aquello que hemos recibido por heredad a cambio de que tú nos alimentes un año más. Hicieron ese trato y volvió a haber hambre. Y regresaron, no solamente los egipcios, sino todos los pueblos de alrededor, a presentarse delante de José. Y la conclusión fue que le dijeron: tenemos hambre, ya no tenemos dinero, ya no tenemos ganado, ya no tenemos nuestras tierras. Entregamos nuestra propia vida en servidumbre al faraón, con tal de que tú nos alimentes. No está de más decir, mis hermanos, que José es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esta demanda constante, y no fuera porque José fuera un candaya, la gente quería sobrevivir. La gente quería comer, no quería morir de hambre. Jesús dijo acerca de sí mismo y dijo: yo soy el pan de vida. Aquel que coma de mí jamás volverá a tener hambre. Cuando nosotros realmente identificamos a Cristo como el pan de vida y entendemos a este José como un tipo de Cristo, entendemos que venimos delante de Él y comemos de Él y nos sacia tanto que queremos seguir comiendo, pero el único intercambio razonable que podemos hacer es seguir entregando nuestra vida delante de Dios hasta que nuestra vida queda rendida en plenitud a Dios, donde ya no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra voluntad ni de nuestro egoísmo, y entregamos todo delante de Dios a cambio de que Él siga sosteniendo y Él siga sustentando nuestra vida. Y te cuento esta historia porque el costo de vivir siendo un discípulo de Jesucristo es un costo muy alto. Comer de Él y querer seguir comiendo de Él implica entregar nuestra propia vida. Ahora, perdonen que sea muy severo con lo que voy a decir a continuación, pero hay un gran problema en el cristianismo. La salvación que recibimos ha sido gratuita en nuestra vida. La redención y la transformación del Señor es gratuita sobre nuestra vida. Y pensamos que como la salvación es gratuita, que la redención de Dios es gratuita sobre nuestra vida, pensamos que no costó nada. Y empezamos a desarrollar una mentalidad, perdónenme que lo diga, no quiero juzgar ni criticar a nadie en particular, pero empezamos a desarrollar una mentalidad tan mediocre, tan boba, tan tonta acerca de seguir a Jesús. De llegar a pensar que todo lo que implica seguir a Cristo tiene que ser gratuito y sin costo en nuestra vida. Déjame decirte que tu salvación no es barata. Tu redención no es barata. El hecho de que la hayamos recibido delante de nosotros como un regalo de parte de Dios no significa que no tenga un costo y tampoco significa que sea barata. Nuestra salvación ha costado el más alto precio de todos los costos de la historia y de la eternidad. Dios mismo entregó a su Hijo por el rescate de cada uno de nosotros. Dios entregó la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Dime tú si nuestra salvación es barata. No es barata. No es barata, nuestra redención no es barata, tiene un alto costo. Dios la ofrece delante de nosotros como una medida de gracia. Sí, no hemos hecho absolutamente nada para ganarla. Dios la entrega delante de nosotros como gracia. Pero eso no implica que nuestro seguimiento de Él sea barato.
que no tenga un costo. El problema es que como cristianos no estamos dispuestos a pagar el costo. Se nos ofrece un curso para capacitarnos y si no es gratis no lo tomamos. Se nos invita a crecer, a prepararnos, a entrenarnos para el Señor, pero si no es barato, entonces no lo entramos. Nos cuesta ofrendar, nos cuesta entregar de nuestro tiempo a Dios, mis hermanos. Tenemos una idea tan tonta en nuestra cabeza de pensar que porque es de Dios tiene que ser gratis, tiene que ser barato, tiene que ser fácil. Y esa es una mentira que hemos creído por mucho tiempo. La realidad es que el Señor va a pedir cada día y cada etapa de nuestra vida más y más de nosotros. Es como la mafia, mis hermanos. La primera es gratis. El Señor cada día y cada etapa de nuestra vida va a pedir más y más y más, hasta que hayamos rendido todo nuestro ser a Él. Hasta que hayamos rendido todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, todos nuestros dones y todos nuestros talentos. Ese es el costo de seguir a Cristo. Lo cuesta todo, mis hermanos. Lo cuesta todo. Afortunadamente, este es un trato que solamente puedes hacer entre tú y el Señor. No nos corresponde a ningún predicador ni a ningún pastor manipular eso, porque es una decisión personal que tú tomas de seguir a Cristo, de entregar tu vida, consagrar todo tu ser. ¿Se acuerdan que hemos venido predicando que el ser humano es libre y toma la elección, la oportunidad de escoger libremente si sirve al Señor o no lo sirve, si escoge la vida en vez de la muerte, si escoge la bendición en vez de la maldición? Esta es una cuestión de libertad. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál es el costo de seguir a Cristo? Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué pasaría si en vez de alegorizar tanto la Biblia empezáramos a tomarla en serio y literalmente palabra por palabra? Al menos las palabras del Señor Jesús. Palabras como las que acabamos de leer ahí en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 28. Mira lo que dice, otra vez, lo leemos una vez más, no importa. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 28 dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes de aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa y esposo, e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Y mira lo que dice también la escritura en Lucas capítulo 9, del versículo 23 al 25. Dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que abandonar? Su hogar, su casa, su propia manera de vivir. Tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Mira lo que dice Mateo capítulo 37, Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 39. Dice: si amas a tu padre o madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y mira lo que dice Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 38. Dice: entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz
y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Qué significa aborrecer a los demás? ¿Qué significa aborrecer a madre, padre, esposa, esposo, hijos, hermanos y aún la propia vida? Porque es una palabra fuerte, ¿verdad? Es una palabra como que contradice el evangelio. O sea, si el Señor Jesús nos invita a amar aún a nuestro prójimo, amar aún a nuestros enemigos, ¿por qué en estos textos nos invita a aborrecer a nuestra gente cercana? La realidad es que esta palabra aborrecer en su texto original nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos o consideramos como aborrecer, repudiar, rechazar, hacer a un lado. No significa eso. A eso no se refiere el Señor Jesús cuando da este mandamiento, cuando dicta estos textos. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que tenemos que reestructurar nuestra escala de valores de una manera correcta y de una manera saludable. Tiene que ver con un tema de prioridad y jerarquía. Tenemos que aprender a poner en el lugar correcto cada una de las cosas, las áreas y las personas de nuestra vida. Cuando el Señor Jesús invita a aborrecer a madre, padre, esposa, hijos, hermanos y a uno mismo, no está diciendo que nos abandonemos o los abandonemos a su suerte, porque entonces estaríamos rompiendo mandamientos como el honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Lo que el Señor Jesús está invitando es que aprendamos a establecer nuestra jerarquía de prioridades, nuestra escala de valores de la manera correcta. Miren, mis hermanos, hay gente que tienen más estima a su trabajo que a su esposa. ¿Esa escala de valores está mal? ¿Sí? Hay hombres casados que tienen en más alta estima a su mamá o a su papá que a su propia esposa. Hay gente que tiene más en alta estima al fútbol que a sus propios hijos, a los amigos antes que el hogar, al alcohol o las drogas o cualquier otra cosa antes que otras situaciones. Pero el orden correcto sería que en el primer lugar de nuestra vida, en la cúpula de nuestra escala de valores, esté Dios. Ese lugar no lo puede tomar ni madre, ni padre, ni esposa, ni hermanos, ni hijos, ni siquiera nosotros mismos. La invitación de Jesús a rechazar a nuestro padre y a nuestra hermana tiene que ver con que podamos darle el lugar correcto que el Señor merece. Y si eres soltero, después del Señor vienen tus padres y tus hermanos. Si eres casado, después del Señor viene tu esposa y tus hijos y después tus padres. Muchos problemas de la vida y del matrimonio, no me dejarán mentir, existen a causa de que esta escala de valores está rota, está distorsionada. Aún dentro de la iglesia cristiana hay gente que ama más el ministerio que a su propia familia. Y hay un pequeño Dios, un pequeño ídolo que hemos exaltado hasta lo sumo y le hemos dado el mismo lugar que Dios o un lugar más alto que Dios. Y se llama el yo, el egoísmo. Porque si yo les pido venir a orar a las 6 de la mañana durante toda una semana,
Primero van a pesar su cansancio, su descanso, la distancia y un montón de cosas antes de decir sí. ¿Por qué? Porque eres egoísta. Porque te importa más dormir bien. No importa que te duermas a las 3 de la mañana, el chiste es que no te levanten a las 6 para orar. ¿Me estoy explicando? Hemos creado un Dios. No necesitamos a un Baal ni a un muñeco hecho de cera o de yeso para construir dioses delante de nosotros mismos, porque a veces hemos encumbrado a ese Dios del ego. Qué difícil es. En Lucas 9, 23, 25, que lo acabamos de leer, dice Jesús que este rechazo y este tomar la cruz cada día en nuestra vida es algo que debe de suceder, como lo acabo de decir, cada día. Cada día de nuestra vida tiene que suceder esto. No en la euforia de un culto, no en la euforia de un congreso, no en la euforia de una predicación. No, mis hermanos, esta es una decisión que tiene que suceder cada día de nuestra vida. Diario y repetidamente. Tiene que suceder. ¿Y qué implica, mis hermanos, tomar nuestra cruz? Les compartí a los chicos en el campamento que es un tema que hemos romantizado demasiado. Tanto que la gente se la tatúa, la carga en un collar. No estoy diciendo que en sí la cruz en sí misma esté mal, pero la usamos de ella como un símbolo tan romántico, como un accesorio de moda, para que la gente sepa que soy cristiano, para que la gente sepa que soy un seguidor de Jesús. Si usted entendiera lo que es la cruz, mis hermanos, es como si cargara con un cuerno de chivo una AK-47 aquí al lado de su bolsa, porque la cruz era un instrumento de muerte, era un instrumento de tortura. Cualquier persona que cargaba su cruz y la llevaba consigo mismo, tú lo veías, si estuviéramos ahí en el primer siglo, tú lo veías cargando su cruz y tú dices, ese hombre ya no va a volver, jamás va a volver. Porque la cruz no era un reformatorio, la cruz no era un reclusorio, la cruz no era váyase a la esquina, piense en lo que hizo y en 2 días regresa. La cruz no era eso, la cruz era un instrumento de muerte. Y cuando Jesús invita y dice, toma tu cruz y hazlo cada día, es una crucifixión al ego, es una crucifixión al yo, es una muerte diaria, constante y sistemática a mis deseos, a mis anhelos, a mis ambiciones, por seguir a Cristo. Pero hemos maquillado mucho la cruz. De hecho, teológicamente hay inclusive cantos que están mal hechos, como Gracia Sublime es, que dice, tomaste tú mi cruz. Jesús no cargó la cruz de nadie, Él cargó su propia cruz. Y Él nos invita a tomar nuestra cruz también nosotros. Por eso aquí le cambiamos la letra. Y dice, cargaste tú la cruz, no mi cruz, porque cada uno tiene que cargar su cruz. Salud. ¿Entendemos el costo, mis hermanos? Ese es el costo de seguir a Cristo. ¿Quieres ser un cristiano nominal? Está bien, sigue haciendo lo que haces. Pero ¿quieres ser un discípulo de Jesucristo? ¿Quieres ser un verdadero seguidor de Jesucristo? Este es el costo, acompañado de muchísimos más costos, como amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, amar y dignificar al prójimo igual que a nosotros mismos, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Evangelio, ser compasivos, ser misericordiosos, perdonar a los que nos hacen daño, incluso a nuestros enemigos, buscar el reino de Dios y su justicia, servir a los demás con humildad y sacrificio. Todo esto son mandamientos, son exigencias que el Señor Jesús presenta delante de nosotros si nosotros pretendemos ser seguidores de Jesucristo. Así que no hay espacio para una fe de consumista, de solamente ir a la iglesia y escuchar lo que me gusta. Hay mucha gente que va a esa clase de iglesias, que el mensaje es popular,
que lo único que te dicen es que todo va a estar bien, que eres un campeón, que le eches ganas, que mira, que esto y que aquello, y uno sale contento, sale emocionado. Escuchar un mensaje así de vez en cuando está bien, pero venir al evangelio todos los días de nuestra vida y ser confrontados por la palabra es necesario, mis hermanos. No predicamos un mensaje popular, pero sí predicamos la palabra. Sí predicamos la palabra. Nos hemos creído la mentira tan tonta de que el Señor Jesús solamente existe para hacernos felices y para bendecirnos, para resolver nuestros problemas y nos dé lo que queremos y nos dé lo que necesitamos. Y de ahí nacen un montón de frustraciones porque tenemos un montón de peticiones delante de Dios que son tan tontas, que son tan bobas, que son tan egoístas que el Señor no va a contestar. Discúlpeme, pero no lo hace. Santiago dice, piden y piden mal, y por eso Dios no les contesta, porque piden para sus deleites, para sus placeres. Hay gente que ve al Señor como un cajero automático nada más. Y déjame decirte que el Señor no está en ese negocio. Ese no es el Señor que nosotros predicamos en este lugar. Jesús jamás ofreció una versión light acerca de sí mismo. Mira en Juan capítulo 6, versículos del 60 al 68. Jesús venía dando un discurso sumamente precioso en Juan capítulo 6, donde habla de que Él es el pan de vida. Pero a ver si después predicamos de eso, pero era una enseñanza tan controversial que chocaba tanto con el pueblo y con la comunidad que lo rodeaba, que la gente se sacó de onda. Que Jesús les dijera, yo soy el pan de vida, tienen que comer de mí, coman de mí. Ellos no cabía en su cabeza, y era un choque tan fuerte ese llamado a entender que Jesús es el pan de vida y que comieran de Él, que la gente empezó a abandonar a Jesús. La gente empezó a darle la vuelta y decir, este hombre está loco, yo no lo sigo, yo no quiero escucharlo. Y entonces dice el versículo 60, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién más iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Los discípulos estaban emocionados porque ya no nada más eran 12. Era un número más grande el que venía de la comitiva que venía detrás de Jesús. Pero cuando Jesús empezó a enseñar esto, la gente se empezó a ir. Y estos aturdidos y desinflándose como la espuma, empezaron a temer que el movimiento de Jesús se hiciera chiquito. Y le dicen, Señor, ¿no te da pesar que se está yendo la gente? ¿No te das cuenta que este mensaje es tan complicado? Si le bajaras 3 rayitas más a tu mensaje, la gente se quedaría, seríamos más, seríamos una multitud. Y Jesús les dice, no, señores, el mensaje no se diluye, el mensaje no se rebaja. Y si ustedes quieren irse, cáiganle, pueden irse también. Mucha gente abandonaba a Jesús cuando iba entendiendo lo complicado del evangelio. Hubo una persona como el joven rico en Marcos 10 del 17 al 22, no lo leemos, pero ahí está la historia, ya la hemos predicado en otras ocasiones, donde viene un joven rico, seguramente de una muy buena familia, con una muy buena educación, y se presenta delante del Señor Jesús y le dice, Maestro, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ganar, para heredar, para obtener la vida eterna? ¿Qué necesito hacer?
Y Jesús le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos, tienes que conocerlos, estudiarlos y guardarlos. Y ese hombre es sumamente orgulloso de sí mismo, así sacando el pecho, seguramente le dice, todo eso lo he hecho. Me lo sé al derecho y al revés, guardo a mis padres, honro a mis padres, guardo los mandamientos, soy una persona íntegra por donde tú me veas, Señor. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito hacer? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, si eres una persona así tan íntegra como tú dices que eres, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ahora sí vienes y me sigues. Ahora sí vienes y me sigues. Dice el Evangelio de Marcos que este joven se alejó triste porque tenía mucho. El problema no era la riqueza, mis hermanos. El problema no eran sus propiedades. Yo conozco gente que ama a Dios, que tiene abundancia. El problema era que en su escala de valores la riqueza estaba en el primer lugar. O a lo mejor a ti el Señor te va a pedir la riqueza, pero a lo mejor a alguien más le va a pedir otra cosa. Y no es tirarlo, es acomodarlo, es ponerlo en el lugar correcto. De eso se trata, mis hermanos. Este joven se alejó triste por no poder reestructurar su escala de valores. El Señor no te va a pedir el dinero, te va a pedir lo que más amas, te va a pedir lo que tienes colocado acá arriba. Eso es lo que el Señor te va a pedir. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Un hombre que tardó 100 años en tener un hijo, y que una vez que el Señor se lo dio, después de un tiempo de tenerlo, el Señor se lo pidió. Un dato curioso es que ese Isaac no tenía 6 años, ni 5 años, ni 10 años, ni 12 años, ni 15 años, ni 20 años. Andaba alrededor de los 30 años. Y era un hombre. Abraham ya había pasado tantos años con su hijo, amándolo, atesorándolo, abrazándolo, cuidándolo, educándolo, criándolo. Y el Señor en un momento le dice, Abraham, entrégame a tu hijo. El Señor le dio instrucciones específicas de inclusive dónde hacerlo. Un lugar que les quedaba 4 días de camino. Y eso se me hace un dato muy interesante, porque Abraham tuvo 92 horas para meditar profundamente en lo que estaba a punto de hacer, para hacerlo de la manera más consciente posible. No fue una euforia, no fue una chispa de una predicación, ni de un congreso, ni de un evento. Abraham caminó 4 días con su hijo. Un hijo que le dice, papá, traemos la leña, traemos el cuchillo, traemos las cuerdas, traemos todo, pero nos falta el cordero, nos falta el carnero, nos falta el sacrificio. Un papá que tuvo toda la oportunidad del mundo para retractarse y decir, no, Señor, este es mío, tú me lo prometiste, tú me lo garantizaste y ahora me lo vas a quitar. ¿En serio me lo vas a quitar? Pero caminó 4 días. 4 días. Seguramente peleando con la razón, seguramente negociando consigo mismo, seguramente muchas veces regresándose y muchas veces volviendo a avanzar. Pero acostó a su hijo en ese lugar, lo amarró, levantó el cuchillo, lo empuñó, y cuando estaba listo para clavarlo sobre la vida de su hijo, el Señor lo detuvo y le dijo, Abraham, ya sé qué clase de hombre eres. Y solamente lo digo como una interpretación. Posiblemente Isaac había tomado el primer lugar de su escala de valores. Y el Señor tuvo que darle una enseñanza muy profunda para reestructurar eso otra vez. Jesús le pidió el dinero a este joven rico
no porque fuera el dinero, sino porque era el Dios de su corazón. Jesús le pidió a Abraham, el Señor le pidió a Abraham su hijo. Y ahí mismo en Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 30, ese sí lo leemos. Es la misma escena del joven rico. Jesús habla y dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Qué difícil es, déjenme decírselos una palabra más cercana a nosotros hoy, porque a lo mejor nadie de nosotros nos sentimos ricos, ¿verdad? Qué difícil es que un egoísta entre al reino de los cielos. Qué difícil es que una persona que se ama tanto a sí mismo, su confort, su comodidad, sus lujos, sean muchos o sean pocos, qué difícil es que un egoísta entre al reino de los cielos. Y después de que Jesús dijo todo eso, Pedro, ya ven cómo todos somos Pedro, mis hermanos, aunque nos dé risa, la verdad todos somos Pedro, impulsivos, locos, preguntas convenencieras, todos somos Pedro. Y ahí está Pedro, le dice, Pedro comenzó a hablar, le dijo: a ver, Señor, a ver, nosotros dejamos todo por seguirte, ¿eh? Ese muchachito, ese escuincle no fue capaz de dejar su dinero, pero nosotros sí. ¿Qué ganamos? ¿Qué nos vas a dar? Sí, porque él no te siguió, pero nosotros aquí estamos siguiéndote. Mi esposa se quedó allá, mi suegra la dejé allá. ¿Qué nos vas a dar? Siguiente versículo. El 29. Así es, respondió Jesús, y les dijo: les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá, ¿cuándo? ¿Mañana? No, ahora, a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, y junto con... Es la misma moneda, mis hermanos. Son dos caras muy distintas, pero es la misma moneda. Junto con persecución. Eso es en el ahora, ¿eh? Pero dice: y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. ¿Se acuerdan que el joven rico llegó preguntándole por la vida eterna? Esa persona tendrá la vida eterna. Y mis hermanos, de eso yo doy fe. Yo creo habrán unos 3 o 4 estados de la República en los que no conozco a nadie, pero en todos los demás le aseguro que tenemos un lugar a donde llegar a dormir. Y eso nos ha dado la fe. Seguir a Cristo ha abierto esas puertas delante de todos y cada uno de nosotros. Quiero terminar con 2 versículos más. Vamos a abrir Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la escritura en Mateo 6, versículo 24. Está hablando el Señor Jesús en el precioso y magnífico mensaje del Sermón del Monte. Dice: nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Este texto, en el original, cuando Jesús dicta estas palabras, diría algo más o menos así como: no se puede servir a Dios y estar esclavizado. Y utiliza una palabra aramea. Usted sabe que Jesús a lo largo de su ministerio, en momentos muy claves y muy importantes, utilizó palabras arameas, como cuando está crucificado y dice: Elí, Elí, lama sabactami, que significaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O cuando Jesús va y levanta a esta niña que estaba muerta, pero él dice: ella no está muerta, está dormida. ¿Cómo le dice? Talita Kumi. Le está hablando en arameo. Y este texto en el original tiene una palabra aramea, no es español, así que no es una grosería. Tiene una palabra que es la palabra mamón, que en el primer siglo es una palabra que se le atribuía a un dios, al dios del dinero, de la riqueza, de la seguridad.
Jesús está diciendo, no puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, le será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a Mamón. El asunto aquí es que la palabra mamón tiene la misma raíz etimológica de la palabra, una palabra que todos nosotros conocemos como la palabra amén. Esta función del am, mamón, amén, tiene la misma base gramatical, etimológica la palabra. ¿Cuándo utilizamos la palabra amén? Para decir así sea o así es. La utilizamos para hacer una afirmación, para declarar con seguridad algo que sabemos que así es. Cuando nosotros decimos el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, la iglesia dice amén, porque así es, Él es eso. Cuando nosotros oramos, nosotros decimos amén, esperando que así sea nuestra oración, declarando una confianza, una seguridad de que así será. Usamos la palabra amén para expresar seguridad. La palabra mamón, sí, estaba asignada a un Dios que representaba la riqueza y la prosperidad, pero aún detrás de todo eso, la palabra tiene que ver con todo aquello que nos da seguridad. Una nueva forma de leer el texto sería: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado a las cosas que le dan seguridad. No, hombre, mis hermanos, el llamado de Jesús nos queda altísimo. ¿Cuáles son las cosas que nos dan seguridad, mis hermanos? El trabajo, nuestros talentos, nuestras habilidades. Salimos a la calle creyendo que nos vamos a ganar el día porque somos excelentes vendiendo, porque pensamos que somos excelentes abogados, porque pensamos que somos buenísimos limpiando casas. ¿Cuáles son las cosas que nos dan seguridad? El confort de nuestro hogar, saber que esa casa ya es nuestra y nos pertenece. Y otra vez, mis hermanos, tiene que ver con una escala de valores. No podemos pretender ser discípulos de Jesús si seguimos teniendo en la cúpula de nuestra escala de valores aquellas cosas que nos dan seguridad. La invitación del Señor Jesús a seguirlo literalmente es una invitación a dar un salto al vacío. Es una invitación a soltar todo aquello de lo cual nos aferramos para sentirnos seguros, ya sea dinero, ya sea poder, popularidad, fama, familia, hogar, talentos, empleo, y seguir a Cristo. Y no es una invitación a ser un irresponsable, no es una invitación a abandonar a lo tonto, no, es una invitación a volver a ordenar nuestra escala de valores y poder poner cada cosa en su lugar y que el Señor tome el trono que a Él le corresponde. Que el Señor tome el lugar en su corazón y en nuestros corazones. El Señor no existe para nuestro propósito. Esta idea tan falsa del Evangelio de decirnos que el centro es el humano, es el hombre y Dios existe para nosotros es una mentira terrible. Él es el centro y nosotros existimos para Él y para su propósito. El Señor es el centro. Así que, mis hermanos, la invitación es muy sencilla y espero que haya quedado demasiado clara. El costo de seguir a Jesús ha sido expuesto.
A ti te toca calcular el costo y si estás listo, decidir seguirlo. Pero no lo hagas sin calcular el costo. No te conviertas en un objeto de burla. ¿Cuántas veces han dicho de nosotros, mira, ¿y eso qué es cristiano? Mira lo que dice Mateo 6 del 31 al 34. Y ahorita si podemos ponemos una canción en la Santa Cena que reafirma esto. Mateo capítulo 6 versículo 31 al 34 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escucha bien, léelo bien con atención. Esas cosas dominan el pensamiento ¿de quién? ¿De los cristianos? ¿De los seguidores de Jesús? No, mis hermanos, de los incrédulos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerán sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Un día a la vez, mis hermanos. Que Dios los bendiga.